Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es TF en Infinita. Ya estamos de regreso, estamos en lo que faltaba y vamos a conversar para hablar un poquitito más de Donald Trump con Francisca Guerrero, periodista de El Diario Financiero, el DF. Francisca, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿todo bien por acá? ¿Cómo están? Bien Muy cerquita bien. el micrófono, así que acércalo ahí con toda confianza. Ahí perfecto. Ahí me tengo que acomodar. No, pero esa silla además es como más baja. Sí. Hoy día le pasó algo igual. Francisca, con la llegada de Donald Trump, yo creo que muchos se hacen la misma pregunta, que es ¿cómo me afecta a mí? Y con cómo me afecta a mí, no creo que se refieran a ellos en específico, sino cómo afecta a Matías de la Maza esta situación, que yo encuentro que debería ser una preocupación de todos en este momento. Y claro, Donald Trump, o sea, quien sea el presidente de Estados Unidos, afecta a todo el mundo, siempre. Con las medidas económicas que tome, Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría. Eso es real. No, lo único otro que produce eso es China. Pero además, ya habíamos anticipado que esta presidencia de Donald Trump pretende, no necesariamente lo va a lograr, pero pretende ser mucho más disruptiva que la primera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo partimos? Bueno, esa premisa, he conversado con varios analistas estadounidenses y en realidad no hay tanta certeza de qué implicaría esto en términos económicos. Porque de partida quizás el tema que más hace ruido, que tiene que ver con los aranceles, de hecho fue uno de los grandes ausentes dentro del discurso de inauguración. Él se refirió a que iba a haber un nuevo sistema comercial en Estados Unidos, pero no desglosó eso en mucho. O sea, habló de una agencia que iba a recepcionar los aranceles, pero en la transmisión, al menos en CNN, explicaban que esa agencia ya existe. Claro. Y así que varios de los analistas están viendo que en ese sentido, en relación al comercio, que es también parte de lo que llena como su discurso grandilocuente de cara a como la política exterior, lo cierto es que va a ser nuevamente una herramienta más bien de negociación. Y también había voces que decían que en realidad el tema arancelario tendría que preocupar a aquellos respecto de los cuales Estados Unidos tiene un déficit comercial, que no es el caso de Chile. De hecho, cuando se habla de eso, en realidad también justamente las contrapartes principales son China, México y Canadá. Exacto. Pero también hay, bueno, China en términos de política comercial con China no fue mencionada, solamente fue mencionada en referencia al rol que ocupa en el Canal de Panamá. Claro. Además, el discurso, antes del discurso, los días previos, pasó esto de que Trump intervino para que no cerraran TikTok. Y él mismo comentó en uno de estos rallies que había tenido una conversación con Xi Jinping que le permitió avanzar en esta decisión, pero que también habla de que estos dos líderes están conversando y que lo más probable es que se va a avecinar una negociación que puede que sea dura, porque también obviamente Trump juega de esa manera en las negociaciones, pero no necesariamente lo que comentó en su campaña presidencial, que iba a subirle casi que a 100% los aranceles a China. De hecho, quien va a ser su secretario del Tesoro también suavizó eso, dijo que esos mensajes eran para que la gente entendiera, pero no necesariamente algo que va a concretar. Y yo creo que conversamos en su momento contigo, con alguien del DF, en torno a que aparecía evidentemente tampoco conveniente, porque subir de esa manera los aranceles con China implicaba una inflación dentro de Estados Unidos que iba a ser un suicidio. Exacto. Hay mucho de retórica con Donald Trump y siempre hay que tener ojo con eso, porque de hecho lo escribió hasta en su libro sobre cómo negociar, de que lo primero que tú tienes que hacer al negociar es tirar algo como muy amenazante y eso obliga a la gente a sentarse a la mesa. Básicamente el tejo extremadamente pasado y con un martillo en la mano. Claro. Y es lo mismo que aplica para el caso de México y Canadá, porque con él se renovó el tratado, cambió de forma y la primera revisión de ese tratado viene en 2026. Entonces, toda esta retórica también estaría hablando más bien de preparar el terreno para esa negociación. Pero entonces, por eso también, de hecho, los mercados, que hoy día no estaba abierto Wall Street porque estaba por el feriado de Martin Luther King,
Pero sí, por ejemplo, partió la jornada con las bolsas asiáticas al alza porque ya había trascendido que no venían órdenes ejecutivas en relación a aranceles. Y además él mismo dijo que la conversación con Xi Jinping había sido buena, que es como un regalito igual de Asunción, así como ya, listo, las bolsas suben. Exacto, sí. Y subieron en Europa, el dólar también se desvalorizó frente a una canasta de moneda, el peso mexicano subió, que son desde que salió electo había caído. Porque claro, ya uno pensaría que es medio temores. contraintuitivo que el día de la inauguración sube el peso mexicano, ¿no? Pero... Exacto, entonces todo parece que si bien va a ser parte de la agenda, puede llegar un momento en que, como en su administración anterior, tengamos un día con Trump anunciando aranceles, va a ser parte de una negociación más que de algo tan permanente, arbitrario. Claro, y que llegue del día 1. Ahora, Francisca, Exacto. Donald Trump en su primer gobierno lo que hizo primero fue bajar impuestos y luego empezar esta política arancelaria. Esa política arancelaria no fue de golpe al principio en su primer gobierno. Empezó con la lógica de la reducción de impuestos primero. Pero ahora parece que va al revés, como que va con los aranceles y la reducción de impuestos puede demorarse un poco. Podría, Bueno, no... y eso puede tener un efecto en la economía distinto al de la vez anterior. Bueno, efectivamente, Trump, una de sus prioridades, y que mencionaba bien la Paola, tiene que ver con la inflación. Y en eso va a tener que jugar con estos elementos, como la política tributaria o la política arancelaria que quiere impulsar de una manera muy delicada, porque le van a cobrar los votantes si es que no logra controlar o contener la inflación. Pero también en política tributaria, aunque no lo mencionó en absoluto en el discurso, va a ser una prioridad del primer año, porque este año termina la rebaja de aranceles que él mismo impulsó en la reforma de 2017. Claro. O sea, este año sí o sí se renegocian los aranceles que él rebajó. Y él espera que se rebajen aún más. Él los rebajó de 25 a 21 y ahora quiere rebajarlo a 15. Ahí se tiene que ver también, por supuesto, cómo eso va a poder también conversar con los déficits gigantescos que tiene Estados Unidos en materia fiscal, pero esa conversación va a estar presente. De hecho, va a ser la protagonista de su política de cara al Congreso. Va a ser las otras prioridades que tiene Trump, sí puede encontrar formas de abordarlas mediante órdenes ejecutivas. Pero obviamente la parte tributaria tiene que pasar obligadamente por el Congreso, tiene que aprovechar sí o sí estos 2 años que tiene asegurado un Congreso republicano, por lo tanto se espera que avance igual muy en línea de lo que él quiere. Claro, lo que pasa en política tributaria. Y uno podría entender que quiere avanzar rápido, pero probablemente se encuentra con algunas piedras de tope, porque de hecho, como bien dices tú, cuando lo hizo la vez anterior, recién está terminando esa política de reducción de impuestos, o sea, recién está notando. Pero subir los aranceles, por más que sea gradual, porque entiendo que muchos le han recomendado que lo haga de forma gradual y no de golpe, puede tener un impacto sobre la inflación brutal, porque subir aranceles significa que los productos que se vendan en Estados Unidos se van a tener que vender más caro. Exacto, y aparte no es como bien han mencionado, no es que apunte a cualquiera, apunta a sus principales socios comerciales, o sea, es donde está el consumidor estadounidense lo resentiría inmediatamente. Por eso todo parece indicar, y eso es lo que al menos la lectura que está haciendo el mercado y lo que también me han compartido algunos analistas de allá de Estados Unidos, es que va a ser más bien una cuestión de negociación. Y todo también parece indicar que con esta conversación que tuvo con Xi Jinping, al parecer están teniendo una relación más de entendimiento o como más llanos a negociar que directamente de una confrontación. Y en ese sentido, lo que aspira a Estados Unidos no es terminar absolutamente con el negocio en China, pero sí, por ejemplo, él pretende impulsar un nearshoring, que es como acercar las cadenas de suministro más hacia Estados Unidos mismo, claro. Pero incluso en eso podría hasta haberse beneficiado México. Entonces hay una negociación ahí en el que por supuesto le va a tocar ceder a China, pero China como un país comerciante básicamente está ya en esas conversaciones, y México y Canadá ya entendieron más o menos con su primera administración cómo pueden también manejar la negociación. Obviamente Trump puede sorprendernos y a veces tiene esos arrebatos, pero al menos lo que están viendo los analistas y los mercados es que va a ser más bien una etapa de negociación de cuestiones comerciales, más que Estados Unidos imponga su poderío y entre en una confrontación directa con China o con México o Canadá. ¿Cómo las otras economías se están tomando la llegada de Donald Trump? Porque nosotros podemos teorizar todo el rato si lo va a hacer rápido, lento, de golpe, ¿no? Pero si uno fuese China, Canadá, México, no sé,
¿Qué esperan ellos? Lo que pasa es que justamente como hay instancias, o sea, en el caso de Canadá y México, como que hay conciencia de que está ese tratado, que de hecho Trump lo saca a relucir como uno de los mejores tratados comerciales como de la historia, como que es un modelo a seguir. Por lo tanto, también sería como muy contraproducente que él borre lo que él mismo levantó en términos de tratado de comercio. Él dice que esa es la forma de generar un acuerdo comercial y lo quiere perfeccionar. Entonces ahí ven un espacio de negociación. En México están más complicados, ciertamente por el tema inmigratorio, que es ahí donde sí pueden haber cuestiones más disruptivas. Pero en lo que se refiere a comercio, hay mesas donde las que ya se puede llegar a conversar. Entonces esa es como la mirada que hay en torno al comercio. No es como que se está esperando que les imponga simplemente porque hay un acuerdo que él firmó y que él defiende que es como espectacular, digamos. Entonces sobre esa base se está conversando. Se espera que de hecho también en Europa, que es otro actor que también él ha apuntado a veces como problemático en términos del comercio y de los déficits comerciales que hay, pero también se espera que justamente el modelo que ocupó con México y Canadá de alguna forma pueda plantearse sobre la mesa ese tipo de acuerdos con Europa. Ya, cualquier cosa para Europa que le cambie las reglas del juego en un continente que está complicado, con una Alemania muy afectada, puede ser todavía peor para ellos, ¿no? Sí, ahora de todas maneras es probable que todo lo que tenga que ver con Europa también converse harto con lo que tiene que ver con la política en relación a Ucrania y Rusia, porque ahí también se juega mucho comercio, mucho lo que necesitan, o sea, uno de los temas que tiene más debilitadas la economía europea tiene que ver con el gas que ya no pueden exportar de Rusia. Entonces, también si Trump logra, como se espera, favorecer algún tipo de acuerdo entre Rusia y Ucrania, también habría otro tipo de conversación sobre comercio con Europa, porque Europa estaría en otras condiciones. Entonces yo creo que todas esas cosas van a estar conversando y por eso él no ofrece una mirada tan radical como sí lo ofreció en su primera administración, que llegó con toda la avalancha y con todo este discurso más amenazante. Él ahora, esas amenazas fueron parte de una campaña, pero terminado y salido presidente, no ha vuelto con esa retórica tan agresiva en términos comerciales. Y no ha abordado tampoco cuál es su fórmula de solución para la guerra ruso-ucraniana. O sea, tenemos una teoría que básicamente lo conquistado por Rusia se queda en manos de Rusia, a Ucrania no le damos más ayuda, se terminó la guerra y eso puede ser el peor de los mundos. Claro, pero eso está por verse. Eso es una teoría de la comunidad internacional. Oye, no te pido que me hagas un detalle porque no necesariamente es tu área de expertise, pero igual la meme coin, la moneda que lanzó Donald Trump, te terminó generando $40 mil millones de la noche a la mañana. No, te pasaste. Impresionante, o sea, bueno, y además diciendo que él va a buscar una nueva forma de regulación de estas criptomonedas para darle un poco más de realce. Claro. Que gana, o sea, imagínate ser presidente, lanzar tu propia criptomoneda y tener $40 mil millones en el bolsillo. Espérate, solo la primera vez que se utilice para financiar el terrorismo, ahí es donde vamos a quedar, pues ese es el problema. Es básicamente, como se entiende más a nivel de mercado, una señal muy potente en términos de la desregulación o no regulación que va a haber en torno a las criptomonedas. De hecho, el Bitcoin ha estado tocando récord, hoy día de nuevo tocó un nuevo récord y tiene que ver con que y ahora más con su meme coin, con el meme coin de Melania, que está diciendo que le está abriendo las puertas a todo el mundo de las criptomonedas. Y eso también... Y eso que él era crítico de las criptomonedas antes. Él era un férreo opositor y ahora un gran defensor de las criptomonedas. Y bueno, de hecho, muchos de los que están involucrados, magnates de las criptomonedas, por así decirlo, fueron financistas de su campaña. Entonces también son parte del mundo que está en la cercanía de Donald Trump. El Silicon Valley, digamos. Y Silicon Valley también. Claro. También. Bueno, de hecho, otro de los temas que no se refirió, solamente lo pasó a llevar cuando habló de materia energética, tiene que ver con que uno de los focos de la desregulación que va a impulsar Donald Trump tiene que ver con las tecnológicas. Mientras Biden está avanzando en un encuadre, tratar de regular el sector, Trump va a barrer con todo eso. Y otra señal de eso, si bien no lo mencionó en el discurso, era justamente la presencia de los CEOs de Google, de Alphabet, o sea, Google y Alphabet, de Meta, bueno, el mismo Elon Musk que ha estado presente en todo, que va a tener incluso un rol, y Mark Zuckerberg. Bueno. Entonces, es una de las áreas que sí o sí va a abordar y en eso no se debería demorar mucho porque puede hacerlo mediante órdenes ejecutivas que tienen que ver con desregular, pero además frenar cualquier tipo de intención de regular a las grandes tecnológicas.
¿Cómo han reaccionado los mercados en general a la llegada hoy de Trump? Un hecho absolutamente esperado. Pero había mucha especulación sobre cuántos decretos ejecutivos podía llegar a firmar, cómo sería su discurso. Por lo tanto, eso también de alguna manera modela o define el comportamiento bursátil, ¿no? Sí, bueno, lo principal hoy día en la agenda era el tema de que no venían aranceles. Claro. Y eso es justamente lo que les comentaba, que generó que en Asia subieran las acciones de los mercados asiáticos, principalmente de China, y también que cayera el dólar frente a varias monedas, incluido la de México. Pero otro también aspecto importante de la desregulación, y que sí mencionó en su discurso, tiene que ver con el sector energético. Él declaró la emergencia energética nacional. Eso hizo que el petróleo marcara algunas caídas hoy día, porque en el fondo va a haber más petróleo. Claro, va a subir la oferta. Esta frase de drill, baby, drill, de perfora, va a marcar seguramente los primeros días, en el sentido de que ahí sí vienen muchas órdenes ejecutivas que lo que buscan es frenar el impulso que estaba dando Joe Biden a las energías de transición, la transición energética. Él dijo que iba a poner fin al Green New Deal, y lo que va a hacer básicamente es impulsar a la industria petrolera. Dentro de su gran elocuencia de que vamos a ser el país más rico, también dijo lo vamos a hacer gracias al oro líquido que tenemos bajo nuestros pies. Y trascendidos de la prensa económica internacional cuentan que una de las medidas, y que eso ahí puede haber un potencial gigante, va a ser permitir que se exploren los recursos naturales en Alaska, algo que no está permitido. Y obviamente todos nos imaginamos que allí también hay un tesoro energético importante. Bueno, como en Groenlandia. Exacto. Que también tiene un potencial energético enorme. Entonces, hoy día, por ejemplo, una de las reacciones de mercado que había era la reacción del petróleo. Así que esa va a ser definitivamente otra de los focos, y probablemente vamos a tener muchas noticias en esa materia, a la vez que por ejemplo, también habían en Estados Unidos, a propósito como de este impulso que querían darles a la transición energética, el Estado estaba arrendando grandes territorios para energía eólica. Ha trascendido también que va a terminar con esas políticas, porque va a centrarse básicamente en petróleo y en gas, que en ese sentido es seguir un poco un progreso que tenía Estados Unidos como productor de gas, y su idea es que se transforme en gran actor, no solamente para permitir como una autosuficiencia energética en Estados Unidos, sino que para que sea un actor importantísimo en términos de exportación de energía. Y ahí es donde comentaba también que pasó a mencionar temas de tecnología, porque una de las cosas que él considera o que fundamenta este afán por generar más energía tiene que ver con estas plantas de datos que demandan mucha energía. Mucha energía, se consume una gran cantidad de electricidad. Exacto, entonces ahí conversan estos dos mundos sobre los que él quiere desregular: la energía y la tecnología, para tener muchas bases de datos que puedan permitir avanzar a la inteligencia artificial. Estas redes neuronales son de gran consumo energético. Muchísimo. Francisca Guerrero, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos. Cuídate. 6:54 minutos. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1